conocí gente del puente, que por eso un poco hay un interés hasta personal en eso. Yo en los años 70 en Cuba, o ya a finales de los 60, yo sé que tenía 15, 16 años, pero uno ya estaba en los ambientes culturales y eso. Conocí varios integrantes del puente, por razones personales. Después cuando escribí sobre el puente, hice la compilación poética y eso, me di cuenta que yo había conocido varias de esas personas en sus épocas malas en Cuba, porque varios de esos poetas y autores que estuvieron vinculados al puente, en los años 70 algunos de ellos estaban parametrizados, o habían sufrido la censura de esa época, ¿no? Del decenio nefasto, no el quinquenio gris, sino el decenio nefasto. Entonces ellos estaban como en baja en ese sentido, ninguno de ellos publicaba, ninguno de ellos tenía una vida artística, pública, ¿no? Incluso, ahora que lo pienso, ninguno de ellos habló del puente, así, quizás Reinaldo García Ramos alguna vez me mencionó algo, pero el del puente no se hablaba. Yo creo que la suerte de ellos fue desigual. Hubo personas que más o menos marginalizadas, pero permanecieron dentro de la estructura, como mi madre, por ejemplo. Sí, sí. Otras que se integraron plenamente, es decir, que no sufrieron o que no sufrieron entre comillas, porque tuvieron otro tipo de problemas, sí, como Rogelio Martínez Furé o Nancy Morejón, por ejemplo, que pertenecía a la nomenclatura, por así decirlo, del UNIAC, aunque fuera del ámbito estrictamente hablando del UNIAC. Lo que sí todos tenían algo en común: del puente no se hablaba. Eso era así. Y se evitaba. Es decir, yo recuerdo conversaciones en las que la anécdota era: alguien preguntó por el puente y eso se dejó pasar. Es decir, era un issue. Sí, es curioso, te digo, porque incluso yo coleccionaba libros, yo tenía una enorme, bueno, dentro de los márgenes cubanos, por supuesto, una buena biblioteca de poesía cubana de los 60 y 70, cosa que se perdió una vez que me fui, porque ya mi familia la vendió, etc. Y yo coleccionaba muchos de los libros de los años 60 y 70. Y tenía algunos hasta de los que estaban entonces parametrados en los 70, pero del puente nunca tuve un libro. Del puente, un libro físico, sí, nunca logré tener. Y tuve libros que habían estado prohibidos y todo, porque en los años 60 y pico, 70, empezó un sistema que se llamó de librerías de intercambio. Sí, es una cosa muy interesante en Cuba. Y en aquella época era que tú llevabas un libro y en la librería te daban otro, tú intercambiabas libros. Y era una forma de ir recuperando libros que estaban perdidos del mercado. Por supuesto, después me enteré que en esas librerías de intercambio había como una lista de que si alguien traía cierto libro, ese libro no se reciclaba. Pero siempre, donde hay una ley, hay siempre su... Sí, la censura es una de las pretensiones más absurdas del ser humano. La censura es muy porosa, siempre. No, y eso me dice: esta es la ley, ahora vamos a violarla. Entonces, sí, siempre yo tenía 2 o 3 amistades que cuando llegaba algún libro de eso, me decía: eso llegó tal cosa, yo iba para allá corriendo y lo cambiaba. Y así me hice de muchos libros, digamos, censurados, o que no circulaban en realidad, que habían sido recogidos porque esta es la situación de estos autores, pero del puente realmente, físicamente, nunca tuvo un libro. Quizás la novísima poesía cubana, si yo trato de recordar, quizás la vi como libro, pero de los demás no. ¿Cuándo es que tú te acercas con conciencia hacia el puente? Bueno, ya después que uno sale de Cuba y uno sigue estudiando la cultura cubana y ya yo había agotado, realmente yo estaba más envuelto en el tema orígenes. O sea, yo conocí a esta gente porque eran gente de teatro. Entonces, acuérdate que el puente enfatizó mucho lo que era poesía y teatro. Y yo me mantenía en esos 2 círculos, más o menos con amistades. Entonces, eso circulaba en un grupito en La Habana. Más o menos todo el mundo ahí se conocía. Pero yo estaba muy centrado en lo que era Orígenes. Todo el grupo Orígenes, Lezama, Cintio, Fina, Eliseo, eso era lo que me interesaba a mí y a lo que sí tenía acceso. Porque aunque también algunos de ese grupo tenían sus problemas políticos en ese momento en Cuba, los libros yo los tenía. Y por lo menos había más acceso a esos libros. Y eran nombres inevitables, imborrables, digamos, ¿no? Lezama no se publicaría en los años 70 en Cuba, pero el nombre no se podía borrar, estaba ahí. Entonces, ese era un acceso que tenía, además me interesaba a mí poéticamente esa línea también. Entonces, hasta que yo no termino, digamos, esa línea, digamos, con mi tesis doctoral, bueno, yo investigué eso en Cuba en los 70, ese es mi plan de investigación en la Universidad de Camagüey, en el Pedagógico de Camagüey, mi plan de investigación en el Grupo Orígenes. Yo escribí un primer ensayo largo sobre eso, que el sitio leyó y discutió y todo.
Y después hice mi tesis doctoral sobre eso, hasta que yo no hago mi tesis doctoral y ya publico el libro, gano el premio Letras de Oro por una parte del libro, que es como que cierro eso. Y entonces se abre, ¿y ahora qué? Entonces ahí es donde empieza el interés por Antón Arrufat y el puente. Digamos que tengo como cierto interés por los temas que precisamente dentro de la cultura cubana, dentro de la historia de la crítica literaria cubana, habían sido marginados. En ese momento Orígenes era uno de ellos. Después era el caso de los 7 contrateos de Arrufat y después vino el tema del puente. Y ya estando aquí ya tuve más acceso a los libros, allá la gente ya no había ese tabú, ¿no? Ya uno conocía a José Mario. José Mario publicó mucho sobre el puente, artículos, ensayos breves sobre la experiencia, todo eso lo leí ya fuera de Cuba. Y uno lo iba leyendo, y eso claro fue como creando capas de interés para cuando llegara el momento adecuado de escribir al respecto, que fue ya en los 90. Ese interés tuyo por los grupos que van quedando al margen, o por las estéticas que van quedando al margen, sí, personas que van quedando al margen, que van entrando en lo prohibido. ¿Por qué ese interés tuyo en ellos? Bueno, a uno siempre le gusta lo prohibido. Hay un poco eso ya es otro tema que puede, en fin, que puede ahondar en otras camadas de la personalidad. Pero en ese momento era necesario escribir al respecto, creía yo, o creo todavía, ¿no? Como hoy en día puede haber otros grupos, todavía falte atención a ellos, ¿no? Pero en ese momento yo sentí que como crítico esa era un poco mi responsabilidad, cubrir áreas que dentro de la cultura cubana estaban desatendidas y tratar de llenar ese vacío crítico dentro de Cuba, porque fuera sí más o menos se había mantenido cierta crítica. Sobre el puente no, excepto los artículos de José Mario, etc. Pero, por ejemplo, sobre Orígenes y sobre Arrufat había mucha bibliografía crítica, no mucha, pero bastante bibliografía crítica fuera de Cuba. Entonces, fuera de Cuba, ese déficit, ¿no? Crítico no existía. Faltaba quizás cierto interés, ¿no? en abordar ya de frente el tema, pero había artículos, ¿no? Había cierta producción. Okay, si José Mario había producido, es decir, había escrito artículos y había hecho muchas referencias, sí, al tema, ¿a qué tú crees que se debiera ese déficit? Bueno, en el caso, primero la deficiencia, el problema de los libros del puente. El acceso a los libros del puente era casi imposible. Y mira que en las bibliotecas norteamericanas hay todo realmente, hay todo, lo que hay que buscarlo y saber buscarlo. Tú te dabas cuenta cuando en las bases de datos de todas las bibliotecas norteamericanas que había ese déficit. No sé, el mismo libro de Georgina Herrera, ¿no? 2 copias, una copia no sé dónde, o sea, pocas copias. O sea, tampoco la gente del puente se encargó, era imposible en aquella época. Como otros grupos literarios, por ejemplo, el mismo Lezama, cuando Orígenes, él enviaba sus libros a ciertas personalidades claves y lugares claves en Estados Unidos, y eso es muy interesante. El puente no se preocupó tanto por esa difusión internacional, y esos libros, como tú sabes, eran libros muy endebles, eran casi a veces 40 páginas con una grapa, una presilla ahí, que eran muy endebles físicamente hablando. Entonces, hablando de eso, no tuvieron esa ubicación en esas bibliotecas, entonces desapareció un poco esa información. Hablando de eso, está claro que en el puente, si parte de esto que me estás contando, en el puente no hay una visión comercial de lo que produce, de la literatura o de difusión internacional. Es decir, es como dejar se trata de dejar un registro. ¿Cuál era el interés del puente? Eso te acabo de decir, dejar un registro ya pronto de lo que estamos haciendo en un ambiente en que se veía, en que ya obviamente ya la cultura estaba siendo orientada en un sentido más oficialista, ¿no? No esperar por una editorial del gobierno que te publique un libro. Este es mi libro, lo quiero publicar ya. No voy a esperar toda una burocracia de cualquier tipo, sea simplemente operativa o sea de censura para que mi libro salga. Lo queremos publicar ya y por los testimonios que están recogidos en mi libro, El Puente, se ve que había como una urgencia de publicarnos ya nosotros mismos, lo cual es una cosa de autogestión muy interesante, y por eso ha cobrado cierto interés el grupo El Puente entre varios historiadores de la cultura cubana de los 60.
fue un proyecto de autogestión en medio de un país que estaba cada vez más rigidizándose en términos de producción cultural. Hay algo que precisamente ya puede llamar la atención y que no se comprende, no se tiene muy bien la perspectiva de cómo en medio de aquello de pronto es como un loop, un hueco, sí. que de pronto pudo ocurrir el puente, porque es decir, cuéntanos cómo no, es que el hueco ya existe, o sea, no fue un hueco que se abrió después de un cierre, es que ellos aprovecharon un espacio que todavía estaba abierto, que venía de es decir, el cierre va ocurriendo poco a poco, gradualmente. El cierre va cayendo sobre ellos poco a poco, claro, porque todavía en los años 61, 62, 63, que es cuando comienza, todavía había imprentas privadas, o que por lo menos funcionaban privadamente. Recuérdate que la ofensiva revolucionaria viene después, cuando ya se anula todo tipo de empresa privada, pero parece que por lo que hemos visto, ¿no? 63 todavía había imprentas privadas, que tú le llevabas un librito y ellos te lo imprimían ahí y se pagaba algo y ya. Existía todavía ese espacio, o sea, no es un hueco de un régimen solidificado, es que todavía esos espacios que existían se fueron cerrando, esas imprentas cada vez se fueron cerrando, quizás los dueños se fueron o los intervinieron, lo que fuera, pero esas imprenticas existían. Y además, que es lo más curioso, era que según información, el dinero para pagar esas pequeñas publicaciones, que eran muy precarias, como te digo, no creo que haya sido, no eran publicaciones muy caras tampoco, tú te das cuenta por el tipo de papel, etc. José Mario era teatrista, y parece que como teatrista había ganado un par de premios nacionales que implicó cierto dinero dentro de Cuba, y en ese momento eso era cantidad de dinero, y además sus obras se representaban, él tiene toda una serie de obras teatrales que sería bueno rescatar, porque muchas de ellas hablan de derechos humanos, ¿okay? Sobre todos estos temas que hoy en día son tan ya traídos, porque son temas viejos ya, de los años 70, de la sexualidad y la diferencia, y en fin, todo eso está claro en un tipo de teatro para niños que él hace, en que se aboga por respetar la diferencia del otro, de cualquier tipo. Claro, él no está hablando para niños, pero él usa los colores, ¿no? Y una serie de temas que en ese momento, digamos, de espíritu revolucionario, ¿okay? No estoy hablando de gobierno, sino de espíritu revolucionario de la época, esos temas de igualdad social eran muy interesantes y estaban a tono con el momento, el espíritu de muchos que vivimos esos años. Entonces esas obras de él se representaban por todos los grupos esos de aficionados, de teatro que había, y él le pagaban regalías, según han testimoniado algunos, a él le pagaban por la escenificación de sus obritas de teatro. Son pequeñas obras de un acto para niños, muchas de ellas, están publicadas en 2 tomos del Puente. Entonces él recibía cierto dinero de digamos, con sus derechos autoriales, y también recibió esos premios, y parece que también ellos como que ponían un poco del pecunio que tuvieran y publicaban sus libritos. Después, más adelante, José Mario logra que la UNIAC o el Editor Nacional, eso está en el libro, ya los datos así exactos no puedo, empezar a patrocinar las publicaciones. Y tú ves ya que los últimos libros del Puente ya tienen como factura, en términos físicos, una confección mucho mejor. Ya los últimos 4 o 5 libros del Puente son libros que podrían haber salido perfectamente por la UNIAC, porque ya están usando la Editora Nacional. Él logró esa cosa intermedia con la UNIAC, en que le autorizaron a usar las imprentas ya de las oficiales. Lo que José Mario siempre dijo, ok, uso la imprenta oficial, pero yo determino qué se publica. Él logró esa cosa intermedia entre oficialidad e independencia de criterio. Y así lograron hacer eso. Por eso es que en mi compilación lo que yo quise hacer fundamentalmente, aparte de la parte crítica, que no es solamente mía, hay 2 autores más involucrados, es compilar esos libros que están desaparecidos prácticamente, para los cuales no hay acceso. Me interesa realmente los libros de poesía del Puente. Yo sé que hay toda una... ¿Por qué los de poesía? Bueno, porque es primero el género, bueno, hay que justificar la poesía. Yo creo que no hay que justificarla, es el gran género literario, los demás son subalternos. Entonces, no, realmente me interesaba la poesía, realmente hay en la poesía del Puente
hay un espacio que ellos ocupan que después que falta en la historia de la poesía cubana de los años 60 y 70. O sea, el Puente reveló, a pesar de que todos eran muy jóvenes y eran poemarios a veces adolescentarios, muchos de ellos, de todas formas demostró que hay temas, que se continuaban temas de los 50, que se abrían a nuevos temas, incluso de temas de espíritu revolucionario. Todo eso se entremezclaba, un intimismo revolucionario que afloraba, un existencialismo también de corte revolucionario. O sea, todo eso estaba en esos libros del Puente, que, como te digo, quizás estéticamente algunos puedan ser cuestionados por la juventud de los poetas, en la factura, etc. Pero ahí estaban esos temas, ahí estaba esa poesía rica, variada. Hay poemas altamente políticos, pero hay también poemas intimistas, hay todo. Esa diversidad estaba en esos libros jóvenes del Puente. Y esa diversidad es la que tú no encuentras después muy clara en los años 70 en la poesía cubana. O sea, el Puente realmente revela que esos temas estaban en el ambiente, que fueran no oficialmente patrocinados es otra historia, pero que estaban y daban una continuidad con la producción anterior y hubieran logrado una continuidad más orgánica de la poesía cubana que lamentablemente se truncó. Yo recuerdo que la pequeñita entrevista anterior que te hice, y yo te hablé sobre si el Puente tenía una propuesta estética concreta, algún tipo de estética, me dijiste que no, era sencillamente. No obstante, yo creo que sí hay un énfasis en lo que es la novísima poesía, pues por una cuestión de tiempo, tiempo y lugar, realmente. Y con generación somos los verdaderos jóvenes de la revolución. Eran los verdaderos jóvenes. Porque ese es otro tema. Existe un libro que se llama Poesía Joven de Cuba. Es una famosa antología de Retamar, y ahora no recuerdo quién más la hizo con él. Es un libro muy interesante que se llama Poesía Joven de Cuba, uno de esos libros claves que salió a principios de los años 60. Pero realmente esa Poesía Joven de Cuba, ese libro lo que hizo fue acoplar en un libro a la generación del centenario. La de Retamar, Padilla, Pablo Armando, esa generación que realmente no eran tan jóvenes en los años 60, ya tenían sus 30 años. Son jóvenes, pero hay más jóvenes que ellos. Entonces eso de Poesía Joven de Cuba realmente era como una ironía. Ya tú tienes 30 años y has publicado hasta 2 o 3 libros a veces. En algunos casos, como ya habían publicado 2 o 3 libros, ya tú no eres tan joven. Sin embargo, obviamente, si se va a hablar de joven en términos de edad, estos eran el grupo del Puente. Estos sí eran jóvenes, tenían 15, 16, 17 años. Otro tema interesante son los libros de las mujeres, los que realmente marcan un poco la tónica de interés del Puente. El de Tu Mamá, GH, el Dicel Rivero no se publica con el Puente, La Marcha de los Hurones se publica como un antecedente del Puente, pero es otro libro de mujer, y El Largo Canto de Mercedes Cortázar, y también el segundo libro de Nancy Morejón, también. Son 4 libros escritos por mujeres que realmente dan una tónica poética de mucha riqueza, sobre todo en esos años. Obviamente también algunos de los poemarios de los hombres también son interesantes, como el de Reinaldo García Ramos, Acta, es interesante. Pero es curioso que 4 mujeres, ¿no? ¿Y a qué tú crees que se debe entre ellas dos afrodescendientes, y que no habían salido de los centros culturales tradicionales del país, que es otro tema interesante del Puente. No son autores que salgan de los espacios consabidos en la cultura cubana tradicional. Quizás pudiera achacarse a eso la relativa marginalidad que tenían en ese momento, que no tienen una procedencia convencional. Exacto, sí. Y por eso algunos se llamaban por su primer nombre. Y a veces José Mario incluso no pone el apellido de él. O sea, ellos tenían eso, somos hijos de nadie. Y eso en una cultura latinoamericana tradicional, patriarcal, etcétera, sabemos lo que quiere decir. Si no eres hijo de nadie, no tienes espacio. Tienes que luchar mucho por tu espacio. Ahí hay todo un presupuesto estético muy profundo. Y José Mario lo sabía, yo creo. Porque él se encargó de nuclear ese tipo de gente también en su grupo. Y eso es muy interesante. Por eso es que ha llamado mucho la atención el grupo sociológicamente hablando y históricamente. Por esa autogestión que hablé, y otro por esa composición humana con que dentro de la cultura cubana fue realmente inusitado.
no hay otro grupo anterior con esa riqueza. Si ves Orígenes, todos más o menos están contados. No, son derivados del catolicismo. Bueno, para empezar, no todos, porque Piñera no tanto. No, pero derivados. De hecho, el conflicto con Piñera fue Vicinio y fue el catolicismo. No, y es un grupo social, incluso Vitier ya es hijo de Medardo, o sea, hay toda una tradición, hay toda una formación social que les permite ser un grupo literario. Yeah. Pero estos negros, santeros, homosexuales, pobres, camioneros, proletarios del puente, no tenían en la historia cubana ninguna tradición de que les permitiera confabularse como grupo. No era un grupo tampoco, pero sí funcionaron. No era un grupo organizado aunque ya se han descubierto algún tipo de documento que habla que se quiere ver como manifiesto, pero ellos nunca hicieron un manifiesto, pero que ya se puede ver como manifiesto. ¿Hay ese tipo de documentos? Sí, hay un tipo de documento, incluso el prólogo a la novísima, el prólogo de Reinaldo García Ramos, que entonces era Reinaldo Felipe, y Ana María Simo, el prólogo de la novísima, se puede leer como un manifiesto. Solo que no dice manifiesto de los puentistas. Entonces, y además, si todos los que publicaron ahí no firmaron un manifiesto. No, nada de eso, pero te digo, a veces... Pero hay un presupuesto estético en eso. Exacto. Es este tipo de documento anexo, ¿no? De paratexto le llaman, paratextos, que pueden ser leídos así, ¿sí? Aunque no le pongas manifiesto uno, pero pueden ser leídos como es un poco la generación, este grupo hablando. Recuérdate que los años 60 está marcado por dos líneas, ¿cierto? El revolucionario y el espíritu, no sé si la palabra contrarrevolucionario sería ideal, pero sí antirrevolucionario también. Recuérdate que el 68 es también la lista es infinita, la matanza de Tlatelolco en México. De hecho, hay algo heroico en los artistas que lograron mantenerse al margen, cualquiera sea el motivo inmediato que tuvieran, pero eso mismo... Hay una figura que es fabulosa y es bellísima en la inocencia de los que quisieron participar sin embarrarse, ¿no? Sí. Y manteniendo cierta pureza, sí. Y que fueron arrollados por el carro de la violencia. Y estoy hablando del mismo proceso de Arrufá, de Padilla. Los muchachos del puente también. Todo ese silencio que hubo después sobre el puente. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Estamos en un ambiente ahora de libertario. Y visto en perspectiva, estaban haciendo lo correcto, sí, claro. Para todas las perspectivas. Es el momento, es la violencia del momento, el momento es violento. Y porque el espíritu revolucionario que se realiza... Y esto no quiere decir, esto no tiene nada que ver con una doctrina política, pero el espíritu revolucionario que se realiza implica esa violencia, entra en colisión con el orden establecido. Sí, lo que uno espera es que un gobierno realmente revolucionario, que además está abogando por las diferencias, por un pueblo oprimido, explotado tradicionalmente, etcétera, se hubiera dado cuenta de que este es el grupo que nos puede representar. Es lo curioso. El problema de la violencia revolucionaria es que suscita sobre todo contradicciones, sí. Porque no puede ser consistente. Es decir, desde el momento que es consistente, ya deja de ser una revolución, se convierte en un orden establecido, que fue lo que ocurrió. Se estableció un nuevo orden muy cerrado, sí. Muy oprimido, muy opresor, un orden establecido como el anterior. Pero si me estás hablando de una de las grandes de los temas de tengo que tener lo que tengo. Y terminó prohibido. Por ejemplo, el tema mismo negro, ¿no? Ahora hemos acabado oficialmente con la discriminación racial, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos aquí un grupo donde hay 5 o 6 negros escribiendo poesía. Pero es que eso es inocente. Bueno, ya si no es consistente. Porque no es consistente porque es de un orden a un orden. La revolución es de un orden a un orden. A otro orden que tienen ellos. Que tienen sus propios cánones no menos opresores que los anteriores. Sí, pero mantienen una demagogia, vamos a decir, porque están hablando de estos temas de gente del pueblo, de gente y aquí tienes estos jóvenes de pueblo, negros, de origen humilde. Pero eso es lo propio del orden, la demagogia. Siempre te digo, yo si hubiera sido el presidente de ese gobierno, digo, este es el grupo que yo quiero. Y te voy a responder eso con una pregunta. ¿Por qué tú no eres político? No, a mí no me interesa la política. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No porque... yo la política no me interesa.
Pero no, sí ahí me está. interesa muchísimo. No, era un hombre político, pero no me era político dedico. profesional. No. Pero, porque me interesa más la literatura. Me parece que es más permanente. ¿Ves? Ahí está. Es decir, la naturaleza del político, el político como profesional, ¿Ah? ¿me entiendes? No puede tener esta pureza, ¿me entiendes? Porque tiene que negociar. Tienes que negociar. Y negociar principios. Sí, lo que pasa es que en esa época las negociaciones estaban a favor de que ellos hubieran sido entronizados políticamente. Pero Me explico, por la época. Aquí tenemos un grupo de negros de origen humilde y pónmelos ahí. Porque pero no eso pueden- solo y demuestra la falsedad del- además no si tú lees, que es interesante leer los poemarios, no son poemarios contrarrevolucionarios. para nada. No. Algunos pueden ser así cuestionadores, más o menos, pero no son, no confrontan. El problema del puente es la ideológicamente. independencia, no los temas que trata. Exacto. Es la independencia. La diferencia. Pero lo que yo veo que tú todavía no comprendes Si no, yo comprendo, yo es comprendo. que no, un gobierno revolucionario, Sí. es decir, toda revolución es sanguinaria y se come a sus propios hijos, toda revolución desde Sí. la francesa. Sí, pero bueno, uno esperaba que no. No sé por qué, pero esa ingenuidad me parece bellísima, ¿no? Sí. Pero es ingenuo. Es decir, y da un poemario tan bello como Fuera del Juego, por ejemplo. Sí, sí. Y es que, Bueno, ya ese poemario es más confrontacional, no, pero, por obviamente. ejemplo, pero llega a ese punto. Sí, ya es un punto posterior, sí. Es lo más terrible del puente es cómo se le denunció, cómo se le criticó Háblame de eso sí, háblame de eso. cómo se le criticó por aspectos de contenido que no están en sus libros. O sea, que la gente que criticaba el puente por A, B o C revelaban que nunca habían leído los poemarios del puente, que es una cosa que a mí me choca como crítico también. La gente que critica textos y cosas, cuando tú te das cuenta que no han leído el libro, o si lo leyeron, no sé qué entendieron. Porque si tú estabas buscando elementos contrarrevolucionarios en la poesía del puente, ¿dónde están? Hay elementos críticos. Hay un libro de José Mario, ya uno de los últimos libros de él, que ya empieza a cuestionar un poco las verdades eternas, ¿no? Políticas. Pero es todo muy sutil, no es confrontacional realmente. Y es más en un tema, en un tono inquisitorial, de pregunta, de duda, tú sabes. Además, se espera que una revolución es eso. De reflexión, exacto. Pero además una revolución es Es eso. eso, la reflexión, ¿sabes? No disparar y a matar, sino reflexionar sobre estos temas. Entonces, es como decir, lo estaban criticando por temas que no están en los libros. ¿Cómo O ocurrió sea, esa simplemente crítica? no habían leído los libros. El ataque era a las personas, Sí. no a los libros. Eso es típico. A las personas y las conductas que ellos mantenían fuera de la norma. Y eso es lo que es. Entonces ya la literatura es un pretexto porque realmente no revelan haber conocido esos libros. ¿Y tú crees que eso fue un caso que se dio únicamente con el puente? O que el puente ejemplifica lo que fue una cultura. Háblame de eso. No, bueno, por ejemplo, hablando sobre eso, podemos hablar, ya que hablaste de Fuera del Juego y 7 contra Tebas. Si tú ves el prólogo el famoso prólogo de Loñac condenando los libros, obviamente leyeron los libros. Hay algo real, ellos sí leyeron esos 2 libros. La interpretación que hacen es un poco funambulesca, no sé la palabra, pero por lo menos leyeron los libros y eso uno lo agradece. Bueno, por lo menos has leído lo que vas a criticar. Claro, después tú ves que Leopoldo Ávila y eso, cuando critican a Rufá y eso, ya se van del libro y empiezan a hablar de cosas personales. Ok, pero por lo menos esos prólogos leyeron el libro. Lo que es molesto es cuando tú lees críticas del puente que revelan que no han leído los libros. Entonces, eso desde el punto de vista del crítico literario es grave, es grave. ¿Cómo apareció esa crítica? Aparecían en comentarios sobre el grupo El Puente, pero eran comentarios tan ligeros. ¿Pero dónde? No, Jesús Díaz tiene critica el puente, hay varias, yo registro, aquí hay varios registros, sí. Aunque hay reseñas también sobre los libros del puente, por ejemplo Gerardo Fulleda tiene reseñas sobre hay gente que sí los leyó y hace sus críticas acertadas,
Pero te digo, los críticos oficialistas ya lo que querían era destruir ese grupo. Tú te das cuenta que no han leído esos libros. O leyeron quizás algún poema aislado. Lo que yo veo dentro de todo esto, que me parece fascinante, es, y eso yo lo veo propio de los escritores y de los artistas como estamento. Y me estoy refiriendo hasta a mi generación, los muchachos que hay ahora en Cuba, yo no tengo acceso a ellos, no los conozco. El acceso está, pero yo no estoy pensando. Pero algo que yo veo siempre es, hay ingenuidad en el planteamiento, como que se puede hacer una confrontación política de forma legítima y tú esperas que te respondan en forma. No, te van a aplastar como una cucaracha porque no es... Sí, porque son reflexiones poéticas realmente, sí, muy metaforizadas en ese libro, muy metaforizadas. Pero yo veo esa ingenuidad. Sí, sí. Esa ingenuidad habla a favor de la pureza. Exacto. Pero es muy ingenuo, pues, políticamente ingenuo. Sí. Pero a estas alturas... Okay. En ese momento parece que había cierta estructura que no era tan ingenua. No, la política nunca es ingenua. No, pero ese fue el destino que les tocó.